Muy bien, entonces un punto muy importante que vamos a tocar para empezar, entonces, tenemos el cierre contable. Entonces vamos a empezar viendo pues cuáles son los pasos y cuál es el proceso que debe de llevar el cierre contable. Ahora entonces vamos a hablar de los pasos de un cierre contable. Entonces es muy importante que sepamos, bueno, voy a hacer un cierre contable, sí, pero eso ¿qué involucra? ¿Qué debe de llevar un cierre contable? Entonces, para empezar un cierre contable, lo primero que tenemos que hacer, pues es un balance de saldos. Y cuando vamos a hablar de un balance de saldos, vamos a hablar de clasificación de cuentas. Entonces, a este punto, a estas alturas, los maestros, ¿verdad? O sea, nosotros como maestros asumimos de que el estudiante, como ya está en sexto, sabe clasificar cuentas. Mas, sin embargo, en la práctica, en lo que uno se observa, uno ve en las clases, pues que realmente todavía existen inconvenientes o deficiencias para clasificar las cuentas. Entonces es muy importante que entendamos pues la importancia que nosotros sepamos clasificar cuentas. Entonces el primer punto es hacer un balance de saldos, que es clasificar las cuentas. Más adelantito pues vamos a ampliar sobre la clasificación de cuentas, pero el primer paso entonces es el balance de saldos. Luego de que ya tenemos cuadrado nuestro balance de saldos, aparecen los ajustes. Ajustes al 31 de diciembre. ¿Por qué al 31 de diciembre? Porque recordemos, por eso es la razón de ser de un cierre contable, porque su mismo nombre lo dice, cierre. Y un cierre contable o el proceso contable se cierra el 31 de diciembre. Ahí es donde finaliza el año fiscal, porque el año fiscal empieza del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, donde se debe de cerrar el proceso contable es el 31 de diciembre. Entonces, por eso o por tal razón, los ajustes se realizan el 31 de diciembre. Entonces, es importante recordar que cuando hago ajustes, tengo que situarme en la fecha 31 de diciembre. Solo le vamos a dar ingreso a otra persona. Ahí estamos. Muy bien, entonces les decía, muchas veces nos confunde al momento de hacer ajustes porque dice el día de hoy en horas de la tarde se compró o el día de hoy en horas de la tarde se le dio las gracias. Entonces a veces andamos un poquito perdidos porque decimos hoy en horas de la tarde, hoy es martes, por ejemplo, ¿verdad? O hoy es viernes 16 de julio, o si fuera el día lunes, hoy es lunes. Entonces empezamos
centrarnos en la fecha actual. Es decir, si hoy es martes 1 de marzo, entonces esa es la fecha de hoy, pero no es así. Nosotros tenemos que situarnos siempre el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque los cierres contables se hacen el 31 de diciembre. Entonces, cuando dice hoy en horas de la tarde, ¿cuándo es hoy? Es 31 de diciembre. Hoy se le dieron las gracias. ¿Hoy cuándo? Hoy 31 de diciembre. Entonces es importante la fecha. Muy bien. Dentro de los ajustes, pues ahí hay bastante contenido, bastante información que tenemos que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de ajustes, hablamos de depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué activos se deprecian y qué activos se amortizan? ¿Y qué es depreciación y qué es amortización? ¿Cuáles son los porcentajes? Pues más adelantito pues vamos a hablar también de esa parte. Pero en sí pues hay bastante información que hablar sobre los ajustes. Pero vamos en orden, ¿verdad? Vamos en orden. Entonces, lo primero que hay que hacer es el balance de saldos. Teniendo el balance de saldos, bueno, entonces ahora tengo que hacer las partidas de ajuste, ¿verdad? Partidas de ajustes o los ajustes, ¿verdad? Al 31 de diciembre. Vamos a dar ingreso a otra compañera. Muy bien. Entonces, ya una vez teniendo los ajustes, ¿sí? Estamos en el proceso, ¿verdad? Estamos en el proceso. Entonces, ya teniendo los ajustes, entonces, esos ajustes que ya los tenemos hechos, entonces pasamos los ajustes a la hoja de trabajo, a las columnas 3 y 4. Eso es muy importante también, que sepamos en qué columnas vamos a colocar cada cosa, ¿verdad? Entonces, el balance de saldos en la hoja de trabajo, en la columna 1 y 2. Los ajustes en hojas de 2 columnas. Ahora los ajustes los vamos a hacer en una hoja de 2 columnas. Luego que ya tenemos los ajustes, pasamos los ajustes a la hoja de trabajo. ¿En dónde? En la columna 3 y en la columna 4. Luego de que ya tenemos o ya pasamos los ajustes a la hoja de trabajo, ¿qué hacemos? Realizamos saldos ajustados. ¿Sí? Saldos ajustados en la columna 5 y 6. Entonces, ahí ya llevamos las primeras 6 columnas. Aparentemente, ¿sí? Aparentemente, pues las primeras 6 podríamos decir de que pues son las más fáciles, se supone, ¿verdad? O ¿cómo les diría? Se espera o lo podríamos tomar, ¿verdad? Como las primeras 6 columnas como las más sencillas. Pero más sin embargo, pues tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Sobre todo es que si no estamos bien orientados, si no tenemos los conocimientos básicos, si no le hemos puesto quizá a lo mejor importancia o interés, pues
sí nos saca, ¿verdad? Eh, nos saca ahí sí que el calor, ¿verdad? Nos desespera el hecho de que no podemos realizar pues estos ejercicios. Pero para eso pues estamos acá para darles esa orientación e indicarles pues qué es lo que hay que ir haciendo. Entonces estamos con los saldos ajustados. Después de los saldos ajustados viene el costo de producción. Ustedes no me dejarán mentir de que sobre el costo de producción pues ya trabajaron algo ustedes. Quizá a lo mejor investigaciones, quizá a lo mejor exposiciones, quizá a lo mejor algún, algún, algún folleto, ¿sí? Pero ya tenemos algún conocimiento de qué es el costo de producción. Y en el costo de producción, pues ahí van a ir, ya empezamos a clasificar las cuentas. ¿Verdad? A partir de la columna 5 y 6, a partir de la columna 5 y 6 tenemos llenadas las columnas 5 a 6, empezamos a distribuir, ¿verdad? Distribuir las cuentas. Y las podemos distribuir en el costo de producción, que serían la columna 7 y 8, ¿verdad? Entonces, llegamos a la columna 6, empezamos a distribuir las cuentas entre el costo de producción, columnas 7 y 8, entre los resultados entre los resultados, que va a ser la columna 9 y 10. ¿Sí? Entre la columna 9 y 10. ¿Sí? Los resultados. Y también tenemos el balance general, que serían las columnas 11 y 12. Muy bien, entonces a partir de la columna número 6, ¿verdad? Después de que ya están llenas, distribuir las cuentas. Ya que tenemos llenas la columna 6, entonces vamos a distribuir las cuentas en la columna 7 y 8, que es costo de producción. Y eso nos va a servir para hacer el estado de costo de producción. La columna 9 y 10, que son las columnas de resultados, nos va a servir para realizar el estado de resultados. Nos va a servir para el estado de resultados. Y la columna 11 y 12 de balance general nos va a servir para hacer el estado de balance general. ¿Sí? El estado financiero del balance general. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que lo sepamos. Una vez que llegamos a la columna número 6, vamos a distribuir todas las cuentas entre la columna 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Prácticamente las otras 6, ¿verdad? Las tenemos que distribuir. Y para eso, pues nuevamente entra la importancia de la clasificación de cuentas, ¿verdad?
entra la clasificación de cuentas. Entonces, más adelante, pues yo les voy a dar unos tips, unos consejos para poder realizar, ¿verdad? Para poder realizar la clasificación de cuentas. Muy bien, entonces, pensaríamos de que, bueno, ya terminé las 12 columnas, ya lo llené, pensaríamos de que ya está todo, ya terminé. Pero no es así, ¿verdad? El siguiente paso que tenemos que dar, pues sería el cálculo de el ISR, reserva legal y la ganancia neta. Tenemos que realizar ese cálculo. Después de que ya realizamos esos cálculos, pues entonces ya hacemos los estados financieros. Y ahí para elaborar los estados financieros, que ya sabemos que es el costo de producción, el estado de resultados y el balance general. Entonces tenemos que hacer 3 estados financieros, que para hacerlos pues también hay una estructura para poder realizar estados financieros. Hay una estructura, que esa estructura también la vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, cómo se hace, cuál es la estructura de un costo de producción, qué tenemos que hacer en el estado de resultados, de qué se trata en el balance general, qué tipos de cuentas van. Entonces, eso es teoría o eso es conocimiento. Y recuerden que la parte teórica tiene que ir de la mano, ¿verdad? La parte teórica va de la mano con la parte práctica. Si no sabemos lo teórico, en lo práctico nos va a ir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos la teoría. Entonces, es muy importante la teoría. Luego de eso, podríamos decir, ya terminé, pero no. Lo último que se hace son las partidas de liquidación y cierre. Muy bien. Entonces, esos son los pasos que tenemos que dar para poder realizar un cierre contable. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pasos para realizar un cierre contable. Muy bien, entonces pregunto, hasta aquí, donde vamos, pues surge alguna duda, surge alguna pregunta, tienen alguna inquietud, si están relacionados con el proceso, no están relacionados, no sabían que se tiene que hacer eso es nuevo para ustedes, eso no se los han explicado, es en qué paso es donde a ustedes les cuesta, en qué paso no entienden, qué es lo que ustedes quieren que enfaticemos más, alguna sugerencia. Los escucho entonces. Y si no quieren hablar, pues ahí también por el chat de la conferencia, de la videollamada, pues también nos pueden escribir, ya que la herramienta pues nos lo permite, ¿verdad? De mi parte, profe, no hay dudas.
Muy bien. Como mencionaba, pues también alguna sugerencia que ustedes tengan, algo donde ustedes digan, profe, yo quiero que enfatice en esta parte porque en esta parte me cuesta o en esta parte es donde yo no entiendo, ¿verdad? Entonces también con mucho gusto pues lo tomamos en cuenta. Muy bien, por ahí nos escribieron, vamos a ver. Anderson dice, bueno, a mí donde se me dificulta demasiado es hacer las partidas de ajuste. Muy bien, por ahí ya hay una sugerencia, un comentario que nos dice que las partidas de ajuste es donde se nos dificulta o se le dificulta. Es importante, como les mencionaba al inicio, de que verdaderamente pues aprendamos a cómo llevar las cosas, que aprendamos a hacer funcionar la clase en línea, porque al final pues se trata de llevar la clase, de llevar el aula hacia el hogar, en el cual pues está un maestro y están sus alumnos. Yo estoy acá, ustedes están en su casa, ahí se da el aula, ¿verdad? Hay un maestro, hay un alumno. Pero de igual manera, algo muy importante es la interacción, ¿verdad? La interacción entre el profesor alumno. Y cuando hablamos de interacción nos referimos a ese proceso de comunicación, ¿verdad? Donde ustedes también participan, donde ustedes también hablan, donde ustedes también dan sus comentarios, sus puntos de vista y así enriquecemos la clase, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces el primer paso, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, es el balance de saldos, ¿verdad? El balance de saldos. Antes de ver, por ejemplo, si la empresa opta por un régimen de los artículos 19 y 172, o si opta por el régimen de los artículos 43 y 173. Antes de meternos a eso, pues lo que queremos nosotros es ganar tiempo, ¿verdad? Recordemos que en un examen, en un laboratorio, en un parcial, lo menos que tenemos es tiempo. Y nosotros con el tiempo que tengamos, pues tenemos que avanzar hasta donde podamos. Entonces, lo primero, hacemos nuestro balance de saldos. Cuadrar la columna 1 y 2, ¿verdad? La columna 1 y 2, donde tenemos el debe, la primera columna, y tenemos el haber en la segunda columna. En la columna 1 y 2, ¿verdad? Que tenemos los saldos, donde tenemos el deudor y también tenemos el acreedor, ¿verdad? Por eso se llama balance de saldos. O el saldo es deudor o es acreedor. El saldo es deudor si va en la primera columna y es acreedor si va en la segunda columna, ¿sí?
Entonces acá pues vamos a colocar pues unas observaciones para tomar en cuenta cómo clasificar ese tipo de, o cómo hacer esa clasificación de cuentas, ¿verdad? Entonces les decía de primero, las cuentas de saldo deudor van en la primera columna. Las cuentas de saldo acreedor van en la segunda columna. Bueno, ahora ya sabemos, pues, en esta parte que las cuentas de saldo deudor van en la primera y acreedor en la segunda. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para saber, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para saber si entonces tiene saldo deudor o tiene saldo acreedor? Entonces vamos a decir que las cuentas de activo tienen saldo deudor. Ahí, para empezar, ya tenemos un indicio, ya tenemos un indicador que nos dice las cuentas de activo tienen saldo deudor. Ah, bueno, eso quiere decir que todas las cuentas de activo. ¿Y qué es un activo? Todos los bienes y derechos de la empresa tienen un saldo deudor. Entonces, para que lo entendamos, para que lo comprendamos cómo funciona, entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Cuentas de activo. Y cuando hablamos de cuentas de activo, se nos tiene que venir en nuestra cabecita, tiene que venir a nuestra mente qué cuentas son las de activo. ¿Qué cuentas he utilizado yo en el activo? ¿Qué cuentas he utilizado yo en el inventario y que son cuentas de activo? ¿Verdad? ¿Y qué es un activo? Como acabo de decir, son los bienes y derechos de una empresa. Ah, bueno, son los bienes y derechos. ¿Y qué es un bien? ¿Qué es un bien? ¿Sí? Entonces, un bien es un objeto. Un bien es una cosa, como le dice alguien, ¿verdad? Un bien es una cosa. Un bien es un objeto, ¿verdad? Material. Un carro es un objeto, es un bien. Un mueble es un objeto, es un bien. Papeles, ¿verdad? Resmas de hojas, papelería, son objetos, es un bien. Una computadora es un objeto, es un bien. Entonces tenemos que saber esos conceptos y tenerlos claros, ¿verdad? Que activo son bienes y derechos. ¿Qué son bienes? Son objetos materiales. Derechos son cuentas que tengo, que están a mi favor y que puedo exigir el dinero, ¿verdad? Puedo exigir el dinero. Como por ejemplo los pagos por anticipado. Eso es un derecho. Por ejemplo, ustedes pagan su colegiatura a principios del mes, no al final, al principio. Si, por ejemplo, estamos en julio, ustedes, creo yo, que los primeros 5 días del mes tienen para pagar el mes. O sea, ahorita, por decirlo así, ya tendrían que tener pagado julio en el colegio, ¿verdad?
en el colegio, ya tendrían que tener pagado julio. Si están al día, pues con todo el derecho del mundo, ustedes pueden exigir recibir sus clases, ¿verdad? Entonces es un derecho, ¿verdad? Es un derecho, porque es algo que ya pagué y tengo derecho a recibirlo. Por ejemplo, por eso les decía los pagos por anticipado. Alquileres pagados por anticipado, seguros pagados por anticipado, publicidad pagada por anticipada, ¿verdad? Entonces, por el momento estamos ahí entonces. Las cuentas de activo. ¿Cuáles son activos? Bienes y derechos. Ellos tienen saldo deudor. Por el contrario, ¿verdad? Como dice un refrán, si no es crudo, es quemado, ¿verdad? Lo contrario del activo es el pasivo. Y si activo es deudor, pasivo va a ser acreedor. Entonces las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Bueno. Y si el activo son los bienes, los pasivos son las deudas, ¿verdad? Deudas. Entonces lo vamos a colocar acá para que no se nos olvide. Activo, bienes y derechos. Pasivo, deudas y obligaciones. ¿Vale? Entonces las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Y de igual manera yo tengo que hacer como que una lluvia de ideas, una lluvia de cuentas. ¿Qué cuentas son del pasivo? Proveedores, acreedores, documentos por pagar, ¿verdad? Documentos por pagar, préstamos bancarios, hipotecas, ¿qué más? El ISR retenido por pagar, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo. Las cuentas que son de bienes y derechos son saldo deudor y las que sean de deudas tienen saldo acreedor. Pero también vamos a encontrar algunas cuentas de gasto. Entonces, las cuentas de pérdida o gasto tienen saldo deudor. Entonces, eso es otro tips. Toda cuenta que a la empresa le proporcione una pérdida, un gasto, una salida de dinero, va a ser de saldo deudor. Por ejemplo, pagar sueldos es un gasto. Por lo tanto, lo voy a registrar en deudor. Por eso es de que solo con tener esa parte así grabado, entonces, por ejemplo, ahí viene sueldo de administración, sueldo sala de ventas, bonificación incentivo de administración, bonificación incentivo sala de ventas, cuotas patronales de administración, cuotas patronales sala de ventas. Solo ahí mencioné 6 cuentas. Las 6 cuentas son de pérdida. Por lo tanto, van a ir en el deudor. Entonces, así con esos pequeños rangos, con esas pequeñas explicaciones, tenemos que tomar ese ritmo, ¿verdad? De decir, bueno, si son activos, entonces van el deudor. Si son deudas, van el acreedor. Si son gastos, si son pérdidas, van en el deudor. Entonces, de esa manera, yo tengo que analizar las cuentas, ¿verdad? Tengo que analizarlas y entonces las voy a clasificar, ¿verdad? Deudor o acreedor. Si le proporciona una salida, un gasto de dinero a la empresa, entonces el saldo deudor. De igual manera, si hubiera alguna cuenta que ustedes no sepan
si qué le proporciona a la empresa, le proporciona una salida de dinero, le proporciona un ingreso, y si le proporciona un ingreso, ¿por qué le proporciona un ingreso? Si hay alguna cuenta que ustedes no sepan clasificar, con todo gusto me la dicen y yo con mucho gusto les explico, miren, esto es acreedor por esto, por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Entonces, por eso se clasifica en deudor, por eso es una cuenta de pasivo. Entonces, para eso es, ¿verdad? Entonces, ahí siempre sacar sus dudas que tengan para que ustedes pues enriquezcan sus conocimientos. Y de igual manera, así como tenemos cuentas de pérdida o de gasto, también vamos a tener cuentas de ingresos o ganancias. Las cuentas de ingresos o ganancias tienen saldo acreedor, ¿no? Saldo acreedor. Por ejemplo, las ventas. Las ventas es una cuenta de ingreso, ¿verdad? Las ventas es una cuenta de ingreso. Entonces, por lo tanto, tiene que ir en acreedor. Estos pequeños tips, estos pequeños consejos, es importante que los repasen, ¿verdad? Que los repasen, porque al momento de estar clasificando las cuentas, se les tiene que venir en la mente, ¿verdad? Por ejemplo, intereses percibidos. Intereses percibidos, percibidos, percibidos. ¿Qué es intereses percibidos? Ah, es una ganancia. Ah, y si es una ganancia, las cuentas de ganancia tienen saldo acreedor. Ah, entonces va en acreedor. Entonces ya como que bajan, como dicen los refranes, ¿verdad? Bajan libros, se recuerdan y haciendo el análisis, así pues van a aprender a clasificar pues esas cuentas, ¿sí? Entonces ahí estamos. Estos son los consejos que yo les puedo dar para clasificar cuentas. Adicionalmente a eso, vamos a agregar otro poco, ¿sí? Vamos a agregar otro poco para saber, bueno, para aprender un poco más sobre la clasificación. Entonces vamos a empezar con las cuentas de activo, ¿sí? Cuentas de activo, que como ya mencionamos, activo, ¿verdad? Vamos a decir entonces, cuentas de activo, vamos a hablar de bienes y derechos, ¿sí? Bienes y derechos. Entonces, cuando vamos a hablar de bienes y derechos, entra el dinero disponible, ¿no? Disponible. Es decir, cuando hablamos de dinero disponible, entra, o podemos anotarlo de una vez, entra caja chica, entra caja, entra bancos, ¿sí? Cuando hablamos de dinero disponible, ¿verdad? Hasta incluso pues también podríamos hablar de inversiones, ¿sí? De inversiones. Por ejemplo, una cuenta que diga inversiones en valores a corto plazo, inversiones en valores a largo plazo, ¿sí? Bonos a corto plazo o bonos a largo plazo, ¿verdad? Esas son inversiones. Si son inversiones, si es un dinero disponible como caja chica, caja, bancos, inversiones, eso es activo.
activo. También vamos a hablar de cuentas exigibles. Cuentas exigibles. ¿Cómo así cuentas exigibles? Lo que diga pagado por anticipado. Lo que diga pagado, pagado por anticipado. Por cobrar. O deudor. Lo que diga pagado por anticipado, por cobrar o deudor, ¿verdad? O incluso pues también podríamos mencionar por acreditar, ¿sí? Por acreditar. Entonces toda cuenta que lleve la palabra pagado por anticipado va a entrar como activo, ¿sí? ¿Cómo así? Seguros pagados por anticipado, ¿verdad? Seguros pagados por anticipado es una cuenta de exigible, por lo tanto es activo, por lo tanto es deudor, ¿sí? Todo lo que diga pagado por anticipado. Seguros pagados por anticipado, alquileres pagados por anticipado, publicidad pagado por anticipado, toda cuenta que diga por cobrar, documentos por cobrar, IVA por cobrar, cuentas por cobrar, toda cuenta que diga por cobrar. Todas las cuentas que digan por cobrar entonces van a ser activo. Y también pues que diga deudor. Por ejemplo, IVA deudor. A veces no dice IVA por cobrar, a veces dice IVA deudor. Pero a mí me enseñaron IVA por cobrar y aquí dice IVA deudor. Entonces, ¿será lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? IVA por cobrar, IVA deudor, es lo mismo. O incluso hay otros que dice crédito. IVA crédito, por ejemplo, ¿verdad? Si dice IVA crédito, también, ¿verdad? IVA crédito, IVA deudor, IVA por cobrar, es lo mismo. Por lo tanto, sería activo, por lo tanto es deudor, ¿verdad? Por ejemplo, otra cuenta que diga por acreditar. A veces aparece una cuenta que se llama ISR trimestral por acreditar. O solo ISR trimestral. O también aparece ISO por acreditar. Entonces, alguna cuenta que diga por acreditar, entonces ya sabemos que es activo. Entonces ahí ya llevamos pues algunos tips, ¿verdad? Algo que nos sirva para clasificar cuentas. De ahí, pues bienes y derechos en general. Bienes, los carros, vehículos. Bienes, material de empaque, vehículos de reparto, equipo de computación, maquinaria, papelería y útiles, material de empaque. Entonces, analizar, bueno, el material de empaque, ¿qué es? Es un bien. ¿A quién le pertenece el material de empaque? A la empresa. El material de empaque es algo que todavía está en existencia o es algo que ya se consumió. Entonces, pues esa parte pues lo vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre con ese mismo análisis, ¿verdad? Si es un bien o es un derecho. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las cuentas de pasivo. Y como mencionamos anteriormente,
cuentas de pasivo son deudas y obligaciones. En las deudas y obligaciones, entonces, ¿qué entra? ¿Qué entra o qué tips podemos dar en las deudas? Toda cuenta que diga por cobrar, por pagar, perdón, por pagar. Toda cuenta que va a decir por pagar va a ser pasivo. Por ejemplo, ISR retenido por pagar sobre compras. Dice por pagar, entonces es pasivo. ISR retenido por pagar sobre renta de capital. Dice por pagar. Sobre renta de capital. Por pagar, es pasivo. Documentos por pagar a corto plazo. Dice por pagar, pasivo. Documentos por pagar a largo plazo. Dice por pagar, pasivo. Cuentas por pagar. Dice por pagar, pasivo. Entonces, toda cuenta que diga por pagar. O también que diga percibido no devengado. Percibido no devengado. Entonces, si dice percibido no devengado, también es una cuenta de pasivo. Por ejemplo, intereses percibidos no devengados. Comisiones percibidas no devengadas. Entonces, toda cuenta que diga percibido no devengado. También toda cuenta que diga cobrado por anticipado. Eso también es importante y que lo separemos, que no lo confundamos. Si dice pagado por anticipado, es activo. Pero si le cambiamos a cobrado por anticipado, entonces es pasivo. ¿Sí? Si dice cobrado por anticipado, si dice cobrado por anticipado, entonces es pasivo, ¿verdad? Hasta incluso el mismo ISR por pagar, ¿verdad? Si dice por pagar, entonces ya saben que es pasivo. Si dice alguna cuenta cobrado por anticipado, alquileres cobrados por anticipado, cobrado por anticipado es pasivo. ¿Sí? Es pasivo. También, pues, podemos decir, ¿verdad? Lo que son los préstamos bancarios, incluso las hipotecas, ¿verdad? Una hipoteca es una deuda. Entonces, esos son lineamientos, ¿verdad? Para poder clasificar entonces las cuentas de pasivo. Entonces también, ¿verdad? Si dice débito, ¿verdad? Débito. Por ejemplo, IVA débito. IVA débito es lo mismo que IVA por pagar. Entonces, una cuenta que diga débito, ¿verdad? Entonces significa que es acreedor, es pasivo. ¿Sí? Entonces lo vamos a clasificar como pasivo. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora vamos a seguir con las cuentas de ganancia.
perdón, de pérdida. Pérdida o gasto. Pérdida o gasto. Muy bien, entonces para las cuentas de pérdida o gasto, entonces va a decir la cuenta consumido. O si dice pagado. Por ejemplo, si dice papelería y útiles consumido, ¿qué va a ser? Pérdida. Por lo tanto, va a ser deudor, ¿verdad? Deudor. Si una cuenta dice consumido, ya sabemos que es pérdida. Otra cuenta, si dice pagado, seguros pagados, solo pagados, porque aparte es pagado por anticipado. Porque ya saben que si dice pagado por anticipado, es activo. Pero si solo dice pagado, es gasto. Alquileres pagados, seguros pagados, intereses. También, si dice la palabra gasto, intereses, gasto. Intereses, gasto. Ahí excluimos los gastos de organización, porque gastos de organización sí ya sabemos que es activo, ¿verdad? Porque siempre lo hemos utilizado en un inventario, donde aparecen los libros de contabilidad, aparecen los recibos de la SAT, aparecen recibos del registro mercantil, que un timbre de prensa. Entonces, eso es gastos de organización y los gastos de organización sí son activos. Pero cualquier otra cuenta que diga gasto, entonces sí es pérdida, ¿verdad? Intereses, gasto. Muy bien, entonces ahí estamos. Si dice consumido, pagado, si dice gasto. Acá también vamos a incluir los donativos. Donativos. Los donativos pues también son pérdida, ¿sí? Son un gasto para la empresa. Entonces los clasificamos como pérdida. Y de ahí pues también podemos incluir, ¿verdad? Todo lo que sea sueldos, los que sean bonificaciones, lo que sean cuotas patronales, ¿verdad? Cuotas patronales de administración, de ventas, de fábrica, sueldos de administración, de ventas, de fábrica, bonificación, incentivo de administración, de ventas y de fábrica, todo lo que sea, sueldos, bonificaciones, cuotas patronales, todo es pérdida. Solamente, ¿verdad? Que diga aquellas palabras, por ejemplo, por pagar, ¿verdad? Por ejemplo, que diga prestaciones laborales por pagar. Entonces ahí ya cambia porque dice por pagar. Y si dice por pagar es pasivo. Pero si solo dice sueldos de administración, sueldos, sala de ventas, bonificación, incentivo, cuotas patronales, sala de ventas, de administración o de fábrica, son pérdida, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las ganancias. Cuentas de ganancias o ingresos. Va a ser una cuenta de ganancia o ingreso cuando solo diga percibido. Percibido. Que diga devengado o que diga ganado. Esto es muy importante que se lo aprendan, como les digo, porque eso les ayuda a clasificar las cuentas, ¿verdad?
Les ayuda a clasificar las cuentas. Por ejemplo, que una cuenta diga intereses percibidos. Ah, es ganancia. Entonces es acreedor. Comisiones devengadas. Ah, dice la palabra devengado. Entonces es una ganancia. Comisiones ganadas. ¿Verdad? Percibido, devengado o ganado. No ganado de vacas, ¿verdad? Sino que de ganancia, ¿verdad? De ganar algo. Entonces, ganado o ganadas, ¿verdad? Comisiones ganadas. Ganadas. Devengado. La palabra devengado quiere decir recibido, ¿verdad? Que yo recibí algo. Entonces, percibido, devengado o ganadas. Comisiones ganadas, intereses ganados. Entonces, esas son cuentas de ganancias. Lo que son ganancias, pues también entran ahí lo que son las ventas, ¿verdad? Que son las ventas. También entran ahí lo que son entran rentas de capital, ¿verdad? Rentas de capital también entran como ingresos, como ganancias. Entonces, pues ahí tenemos esa primera parte de lo que es la clasificación de cuentas, que eso pues nos va a ayudar de mucho para poder clasificar las cuentas. Entonces, ese es el primer paso. Luego el segundo paso ya viene, como ustedes lo saben, entonces tenemos las partidas de ajuste. Muy bien, antes de entrar a las partidas de ajuste, ustedes me dirán, ¿les parece que demos un respiro? Que demos un par de minutos de receso o un par de minutos para que ustedes vayan a traer una taza de café o para que vayan al sanitario o para que se levante de donde estén. ¿Les parece? Son las 6:10. Si ustedes gustan, a las 6:15, 6:15, seguimos con la segunda parte, que serían las partidas de ajuste. ¿Les parece? Está bien, profe. Muy bien, de acuerdo, entonces hagamos eso. Vamos a tomarnos ese pequeño descanso de 5 minutos y por favor a las 1:15 en punto, si gustan, pues no se salgan de la sesión, simplemente pues vayan a traer algo, coman algo y luego seguimos. Entonces a las 6:15 seguimos.